Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo Y yo, Luis. y vamos a estar hablando un poco sobre nuestros momentos favoritos del MCU hasta el momento. Obviamente esto es por el hecho de que ya estamos bien cercanos al estreno de Avengers Endgame, so que ya estamos bien cercanos a lo que es el final de esta primera etapa, aunque están divididos en tres otras etapas, pero este es el final de esa historia que comenzó ah, desde la primera película, podríamos decir, pero que se fue aclarando un poco más cuál iba a ser el endgame cuando, cuando vimos por primera vez a Thanos en Avengers, la primera, ¿no? Me Esto parece no, que sí. esto no es un resumen necesariamente pues, de lo que ha ocurrido o de teorías del futuro, es más bien como que qué momentos nosotros recordamos que resaltaron de forma personal para nosotros, cuáles fueron algunos de nuestros momentos favoritos y cuáles fueron no tan favoritos, etcétera. Um, por ejemplo, podemos comenzar, obviamente podemos comenzar desde el principio. No sé cuál fue, si recuerdas cuál fue tu primera impresión de Iron Man la primera vez, porque para aquel tiempo pues vimos que al final obviamente de la película estaban los planes para más, pero no conocíamos, no existía nada parecido a esto, a lo que es un universo cinemático. Ujú. Como que eso es algo que quizás lo habíamos visto en una escala menor en el pasado, pero no a este nivel. Sí, hace tantos años que no recuerdo realmente Es mucho. difícil, sí. Pero sí, como tú dices, en ese momento quizá uno ni se esperaba que fuera a llegar a este nivel porque realmente nunca se había visto. O sea, quizá hay series como James Bond o algo así que tienen muchas películas, pero de que hay diferentes personajes y todos se unen después en una película o en varias películas, mejor dicho. Realmente es algo que no se ha visto. O que por lo menos los momentos como que, ¿sabes? Que como que la misma trama se relaciona entre todas las películas, aunque no Ujú. sea directamente, pero viven como que en esa misma línea de tiempo, ¿no? Sí, eso es otra cosa también. El nivel de planificación que hay detrás de esta máquina es algo que también es impresionante porque tienen todo planificado de una forma, pues, que impresiona. Sí, ¿no? Y como que no dejan que los detalles quizás a pesar de que tú dices que parece que está planificado perfectamente, ese no necesariamente es el caso. Y a veces las cosas no resultan como, pues, planificadas. Un ejemplo fue el Hulk original, que no es el Ujú. Hulk que necesariamente tenemos ahora, pero y estuvieron abiertos a cambiarlo y a modificarlo para mejorarlo, ¿no? Aunque obviamente parte de ello fue la obligación, en parte se vieron obligados pero tuvieron la flexibilidad y a veces tienen la flexibilidad de ciertos detalles como que ajustarlos para pues no estar completamente atados a lo que están creando, o sea, tener cierta flexibilidad para ser creativos Ujú. aún dentro de este marco ya como que enorme marco que tienen establecido. Sí, ya a estas alturas, pues ya esos problemas no son tan visibles y más ahora que está todo esto del trato con Fox y esas cosas, pues, aunque eso no se va a ver de aquí a par de años, pero le va a facilitar esos problemas de las cuestiones de las licencias y todo eso, que al Ajá. principio fue bien difícil. Y todavía Hulk sufre de eso, que parte de, porque es Universal. Pero vamos a pasar mejor ahora a qué películas en sí o qué momentos, pues, crees que son más claves para ti personalmente. ¿En qué momento como que de verdad te enganchó como que querer ver, seguir viendo cómo se desenvuelve toda esta historia? Pues ahora mismo que está el trailer de Civil War, esa fue una de las que yo creo que de las de Avengers, esa fue la más.
que me captó. Bueno, no, esa no es una película de Avengers. Bueno, sí, Pareciera, aunque pero es de Captain America. Pareciera. cierto, cierto es. Pero como es que están todos juntos y eso, Sí. um, aquí fue que por primera vez vimos a Spider-Man en el MCU, y los diferentes momentos, esa batalla entre ellos son todos Avengers y pues por la cuestión de los acuerdos terminan peleando entre ellos, que es bastante interesante también ver a ellos peleando entre sí. Sí, a mí uno de los detalles específicos también que quiero, antes de seguir discutiendo la película en sí, es que este es uno de los, yo diría, uno de los últimos trailers que como que de verdad que no tuvieron miedo a lo que es los secretos de la película necesariamente, a pesar de que lo que vimos era bien poco también, Mm. pero que este es uno de los últimos trailers que contaba una historia casi. En los últimos trailers de lo que es Infinity War y Endgame, por ejemplo, no, como que todo se ha mantenido como mucho secreto y bien pocos detalles compartidos y bien limitado lo de cada uno de los trailers de Civil War como que nos contaba una historia, ¿verdad? Mm. Primero del lado de Captain America y después del lado de Iron Man. O sea, como que nos daba como una narrativa en el mismo trailer. Y eso es una de las cosas que quizás es extraño, pero no los culpo porque a veces es mejor tener un poquito más de sorpresa, pero me encantó ese hecho de, eso es uno de los últimos trailers que recuerdo como que sobresalientes de ellos. Además de que Mm. obviamente la película es excelente, también es una de mis favoritas. Quería tener el trailer no solamente para discutir el hecho que mencioné ahora, sino porque es uno de los, no solamente en la conclusión de, como tú dices, no solamente en la conclusión de esta historia de Bucky y Captain America, ¿no? Que también comenzó con su primera película, sino que como que trae a los demás Avengers a esa historia y como que pues la hace una parte como que más importante de ese universo. Mm. Y obviamente, además de que tiene momentos bien tensos, bien serios, y como que utiliza ese drama de pues, las relaciones entre Iron Man y Captain America y Bucky Barnes, etcétera, y entre ellos en general. Um, También es muy divertida en momentos y eso es lo que la hace como que tan sobresaliente. Mm. Es co- También aquí fue ellos siempre han chocado porque los dos como que piensan ser los líderes en cierta manera del grupo, pero aquí fue la primera que yo creo que explotó eso de Captain America con Iron Man, pues por la cuestión de los acuerdos y se supone que ahora en Endgame pues se va a ver el final de esa historia. Ajá, y entonces otra de las películas que yo diría que sobresalió para, no tan solo para mí, sino como que para, que fue importante dentro del universo de Marvel en sí, del MCU, fue Guardians of the Galaxy, porque yo creo que fue el punto donde hubo un giro, como que es una idea como que extraña, personajes extremadamente desconocidos para la mayoría del público y funcionó. ¿Sabes? Y no solamente funcionó, sino fue un éxito. Mm. Y, y pues como que le dio como que esta película abrió las puertas como para no solamente para experimentar con nuevas ideas, pero quizás para Marvel y las producciones de darle un poquito más de libertad a ciertos directores que quizás tienen sus toques más creativos, más individuales que a lo que habíamos visto previamente, ya que Mm. quizás la mayoría de las películas seguían un formato específico y después de esta película como que vimos que hemos visto ya un poco más de variedad en estilos y, y, y abrió también el espacio como para um, expandir el universo más allá de lo que es lo que ocurría en la Tierra Mm. y nos presentó infinitas posibilidades con lo que es el espacio pues el mundo del espacio en ese el universo en sí. Una vez yo creo que estábamos hablando de eso, que esta película fue bien comedia,
Ant-Man es una película esta, un heist movie, una película no sé cómo se diría en español eso. No sé, un heist. Este, hay otra película que es otro género básicamente y o sea, no es que todas tienen esa variedad así, pero pues se ha visto más variedad en cuanto a lo que demuestran. Y después vimos como Thor, de ser una película extremadamente seria, tuvo un toque bien comédico en Thor Ragnarok. Y definitivamente si no hubiera sido por Guardians, no, eso probablemente no hubiera pasado. Sí, por eso, y abrió el espacio para las posibilidades de lo que fue, como tú dices, Thor Ragnarok, especialmente como dije, estas dos películas tienen directores que tienen visiones bien específicas, estilos bien específicos y que se pueden, que si hubieran seguido con el formato tradicional quizás no hubieran brillado tanto Mm. en sus proyectos especialmente. Pero al darle la libertad a Taika Waititi para hacer todo el Ragnarok, gracias a lo que hizo James Gunn, que por suerte lo tenemos de vuelta dirigiendo Guardians 3. Si no hubiera sido por ese primer paso, no hubiéramos llegado a Thor Ragnarok, que también es otra de mis películas favoritas. Y yo diría que no solamente le dio nueva vida a Thor en sí, y como que lo impulsó a ser un personaje más importante. Si no hubiera sido por Thor Ragnarok, como que el impacto que tuvo Thor en Infinity War no hubiera sido tanto, yo diría. Porque Mm. al verlo aquí brillar tanto, si hubiera seguido el mismo patrón que llevaba en las dos primeras películas, se hubiera sentido como un poquito más disminuido su papel, como había sido anteriormente. Esta película le dio como que un giro nuevo y eso lo propulsó a un plano principal en Infinity War. Ujú. Definitivamente. Y hay algunas personas que se quejan de que es muy demasiada comedia. Yo diría, eso es la queja más estúpida por el hecho de que es tan entretenida y con todo y eso no se siente tan fuera de lo que es el universo que se haya Ujú. creado, especialmente lo que hemos visto se relaciona más como que a Guardians, tú sabes, se siente más parte de ese mismo estilo y ese mismo universo. Sí, y es una comedia que no es, se toma en serio, no es que todo es chiste y también tiene sus momentos. Definitivo, sí. Tiene algunas de los escenas que aunque obviamente sin sangre y sin cosas demasiado gráficas, pero tiene escenas bastante violentas, más que en otras películas, etcétera. Y el estilo especialmente que pareciera como que un álbum metal Ujú. traído a la vida, especialmente con esos elementos que no salen aquí en el trailer necesariamente, pero que se han visto. Aquí sale. De esos elementos específicamente que lo hacen, y la música, etcétera. eh, Definitivamente uno de los momentos favoritos. Yo creo que quizás eso también es algo que James Gunn cambió un poco, porque siempre la música fue bien tradicional Mm, de orquesta y después de Guardians que tuvo un enfoque bien grande con la música, pues se vio más variedad. Esa Y yo, película tenía mucha música estilo 80. sí, ese es un buen punto, ya que también hasta los mismos temas no eran como que no sobresalían. En muchas películas tú me puedes preguntar cuál es sí, si me suena, tocas el tema de esa película, no lo reconocería porque eran un Sí. poquito genéricos inicialmente, aparte de quizás la primera Avengers, que si suena el theme de Avengers, pues uno lo puedes reconocer, pero muchas otras películas como que es bastante irreconocible, ajá, como que un poquito genérica y es verdad. De ese punto en adelante, como que incluyendo recientemente Captain Marvel, Mm. que también utilizó un poquito un poco no, usó bastantes pistas de lo que es en los 90 para darle también un poquito más de personalidad a la Ujú. película. Sí, definitivo. Así que ese punto que no había considerado anteriormente. Sí, como tú dices, si tú me preguntas de Thor, siempre recuerdo la pista que usaron
en el trailer y algunas de las canciones específicas, pero de las otras películas del principio realmente ni idea. Um, una última que quiero mencionar, por lo menos de mi parte también, que me encantó. um, yo sé que recientemente salió Into the Spider-Verse, ¿verdad? Y muchas personas la consideran ahora su película favorita de Spider-Man. Pero yo todavía tengo un lugar especial para Homecoming, Mm. porque yo diría que esa película hizo algo que ninguna otra película de Spider-Man ha hecho. Y es que no se ha enfocado tanto en, la, en las fortalezas de Spider-Man, sino en sus debilidades. Mm. Como que le quitó todo lo que hacía Spider-Man, no de esa forma, porque la esencia de Spider-Man está ahí, pero le quitó como que todo su alrededor, como por ejemplo la ciudad. Bien poco ocurre en New York en sí, ocurre en otras áreas que no son donde están los rascacielos, etcétera. Eso que casi ni siquiera lo vemos, no, casi ni siquiera vemos esas escenas clásicas de él meciéndose por la ciudad, etcétera. Mm. Y si no, pues lo vemos si no, tratando de ser Spider-Man en lugares que no tiene sus beneficios. ¿Sabes? En el aire, encima de un avión o en una zona, ¿cómo se dice esto? Suburbio. En Mm. un suburbio que solamente hay casas normales. O sea, que no tiene el beneficio de utilizar sus fortalezas en sí. Y eso es uno de los elementos que más me gustó de esa película. Que como que se enfocó en poner a Spider-Man en situaciones que no lo hemos visto anteriormente necesariamente en las películas o en otros medios. Sí. ¿Alguna otra que sobresale para ti que no hayamos mencionado? Pues no puede faltar Infinity War. Ah, Eh, definitivo. a pesar de que una de las más recientes, hace unos días la estaba viendo de nuevo, preparándome para Endgame y aún sabiendo lo que venía, todavía me impactó un poco. Esas escenas del final, lo que pasó con Spider-Man y todo eso, a pesar de que uno sabe lo que viene y que uno sabe que van a regresar de alguna manera, pues como que era impacta. Y pues como yo mencioné ahorita, ya tenemos más de 10 años, básicamente, ¿verdad? De que están haciendo estos proyectos o ya tienen, o sea, ya han lidiado con todos esos errores, todas esas cositas del principio y ya, este, pues los efectos y todo, los personajes, de la manera en que interactúan, ya tienen tantos años de experiencia juntos que los actores tienen más comodidad y ya no tiene esa experiencia con los personajes, ya no sabe de dónde vienen, por qué están ahí, que todo llegó como a un punto que simplemente se lo disfruta. No sé, algo. Sí, yo diría que también los otros más importantes han sido los hermanos rusos, Mm. que han logrado cargar, yo diría que la parte más difícil de todo esto, porque ahora puede ser una conexión a los momentos menos favoritos quizás, o no tan favoritos. Porque, por ejemplo, podemos hablar de Age of Ultron, que a pesar de que todo el mundo estuvo de acuerdo con que le agradó muchísimo la primera película y que Josh Whedon hizo un buen trabajo, en la segunda, pues no todo el mundo estuvo tan contento con el resultado y incluso el director mismo ha comentado sobre pues las limitaciones que tuvo, etcétera, y las dificultades que enfrentó en la producción de la película. Y los rusos han logrado hacer el acto de balance más difícil y de cargar no solamente, como mencionábamos, Civil War, cargar sino estas últimas dos películas de Avengers. Y lo que han logrado, ¿sabes? Ha sido bastante impresionante, porque yo diría que no todos los directores hubieran tenido el mismo éxito Mm. o hubieran logrado lo que ellos han logrado pues con esta responsabilidad tan grande que tienen.
O sea, hubiera sido demasiada la presión como vimos con Josh Whedon, especialmente en esa segunda película de Avengers, que Sí. pues todos esos elementos pues le causaron pues incluso la presión misma que él ha mencionado en entrevistas, y etcétera, que pues que le afectaron en lo que fue la producción de esa Sí. película. También es un beneficio que ellos estén involucrados desde el principio, porque estar cambiando de director todo el tiempo tampoco ayudaría a tener esa visión cohesiva. Ujú. Pero, Desafortunadamente, este es esta va a ser la última película por el momento de ellos, pero regresando a Ultron, tú has mencionado que quizás esa es una de las películas que quizás no encuentras sí, tan sobresaliente como al las principio me demás. encantó, pero después viéndola de nuevo y analizando, pues quizá no es tan buena como la imaginé al principio. No es una película mala, pero que tiene sus momentos. Algo que estaba pensando, no sé qué pasó ahí, quizá porque estaban, además de que estaban con los problemas de las licencias y todo esto, quizá también como estaban empezando a desarrollar esos personajes, que ¿cómo se llaman? Los gemelos mutantes, Scarlet y Quicksilver, Ajá, ¿qué pasó con ellos? que esa película, Scarlet tiene otro acento diferente, la ropa es diferente y entonces la otra película pues la cambiaron completamente. Sí, eso es lo que yo mencioné un poco de que no están, ellos no se limitan extremadamente a lo que está diseñado ya. Tienen la flexibilidad por lo menos de decir, eso no funcionó tan bien en esa película, vamos a retrabajarlo y a ajustarlo para el futuro. Sí, Obviamente quizás hay una explicación un poquito más dentro de lo que es el universo en sí, de quizás de no aparentar ser tan obviamente de ese lugar o mm, whatever, o la familiaridad con otros lugares, etcétera, haya cambiado, pero sí, yo diría que los personajes la personalidad de ella fue reajustada un poco, incluso. Eso sí. y Quicksilver pues Es la única fatalidad que hemos tenido hasta el momento. sé que pues se fueron por el lado de la conexión emocional, pero siendo un personaje nuevo quizás le pudieron haber dado más, quizás esperar a la próxima película o algo, no sé. Yo diría que a mí no me importa, no, a mí no me afecta, no, eso no es uno de los puntos más como que relevantes para mí de la película. Es simplemente como era para simplemente como que establecer la amenaza pero no diría que necesariamente es como que algo emocional, necesariamente. Y yo soy de los que creo, que yo te lo he mencionado muchísimas veces, que yo prefiero que no me eliminen personajes principales. Yo soy de los que creo que yo quiero tenerlos vivos porque quiero más historias con ellos. Mm, ¿Sabes? Una vez están muertos como él, pues ya no vemos que existen posibilidades para verlo. A menos que buscaran una razón un poquito muy, muy complicada para traerlo de vuelta a la vida y innecesaria, yo diría, mm, también. Que por eso yo prefiero que los personajes principales, a menos que haya concluido su historia con un final bastante, que uno se sienta satisfecho, yo prefiero tenerlos vivos. mm, Para mí el problema con esa película no es tanto, es más como que que se siente un poco genérico, la amenaza se siente un poco genérica porque son como que un montón de robots y ellos peleando contra ellos y esas escenas de acción como que no tienen, no cargan un peso tan fuerte porque como que no están tan relacionadas al resto de la película, mm, que es donde yo diría que está la fortaleza de la película, que es que vemos la introducción de lo que es las complicaciones entre Captain America y Iron Man. Vemos la introducción de todo como que estas visiones de lo que iba a ser el futuro pues, del MCU en sí. Vimos Ragnarok, mm, vimos algunas complicaciones, algunos pensamientos de lo que Iron Man temía, que quizás ahora lo vemos en el presente, lo vemos en la forma de no, él quizás lo veía y pensaba que era Ultron el problema,
pero en realidad quizás se puede interpretar como que es la Infinity War, Mm. lo que él estaba viendo en aquel momento. Sí, So que, que tú sabes que te dije que la vi reciente, él ajá, menciona específicamente que él tenía visiones, algo de así como sí. que él pensaba que era una cosa y que era Thanos el que estaba hablando con él, algo así. Sí, definitivamente. Y sabes que hay, sí, para mí, ahora cuando yo la veo hace no tanto, también he visto Ultron de nuevo y me fijé en esas cositas. Lo mejor de esa película son esos detalles, Mm. esas relaciones entre los personajes, etcétera. La parte que es en sí de Ultron, de ellos peleando contra la infinidad de robots de Ultron, es lo que la hace un poquito aburrida porque no se siente que Sí. la amenaza está relacionada al resto de la trama que ellos están desarrollando. Mm. Yo encuentro que Ultron no fue mal villano, pero sí, enfocaron demasiado en el aspecto de que era mucho robot y pues, y lo mataron No también. se sentía tan personal como que en ese momento. Yo diría que ahora en Civil War le dieron más peso a ese evento con lo que pasó en Sokovia, ¿no? Mm. Que es de cómo se llaman los acuerdos, etcétera. O sea, como que ahí le dieron más significado a ese evento. Pero originalmente, pues no se sentía tan personal. Sí. Este, fuera de eso, pues, ya había mencionado Iron Man 3. Es una de las películas que no me gusta del MCU. Tiene muy pocos elementos que me gustan. Este, no sé si ahí hubo cambio de director o qué fue lo que pasó. Sí, es un director, pero tradicionalmente las películas de él, las reseñas han sido positivas. Iron Man y 3 yo diría que es la película más dividida Mm. de él. Que hay personas que le encanta y personas que pues no les hace mucho. Sí, Para mí Iron Man 3 tiene muchos momentos, para mí tiene momentos que sobresalen y son emocionantes. Pero también tiene debilidades en los momentos más leves, como que en algunos momentos de lo que será. Sí, y hace poco salió que hubo cambios en lo que era la idea original mm. de esa película también. Que eso parece que también afecta un poquito en lo que terminó siendo la película. Una de las cosas que menos me gusta de los villanos, y no solamente Mandarin, que es una de las cosas que siempre es polarizante, pero el mismo villano principal, que no recuerdo ni cómo se llama, Sí. no me gustó. Era un tipo normal que se prendía en fuego y no se sentía amenazante o no sé, no. Sí, sí, ese fue el cambio también. Tú Mm. no te No. enteraste de eso. La asistente o la muchacha que era la que estaba hablando con Potts y eso, ella se supone que fuera la villana Mm. principal. Pero hubo ese cambio de que entonces decidieron dejarlo a él. Y eso, pues, ajá, hizo un poquito más débil ese aspecto de la película. Porque si ella hubiera sido al final como que la que hubiera sido la que hubiera tomado el mando, pues quizás hubiera sido más interesante. Mm. Sin embargo, pues él, ajá, con su personalidad y con su terminó no siendo tan relevante. Sí. Um, a mí me agrada más que especialmente más que la segunda para mí. Para mí la que yo regresé y en aquel momento como que fue emocionante porque era la segunda película de Iron Man y había momentos como que de acción interesantes, pero cuando regresé a verla es como que como que lenta en ocasiones y medio aburrida. Y como que la trama es como que también un poquito sin sentido de que no hay como que, no hay nada en sí que mueve la película necesariamente. Es como que pues están ahí y ocurren las cosas, pero no existe como que un detonante específico que la haga también personal o emocionante. Sí. Um, Excepto quizás la última escena de Tony y War Machine peleando juntos. Esa escena es emocionante y etcétera. Pero como que pues llegamos ahí como que de casualidad casi. Toda la trama
con Whiplash y eso, como que no es tan interesante. Sí, las de Iron Man en general son de las más flojas, a pesar que son tan importantes porque comenzaron, pero no sé si quizá por el hecho de que en eso pues no tenían esa idea tan grande de hacerle un mundo así tan conectado. Fueron hace tanto también, ajá. Esa Iron Man 2 incluso fue previo a todo, a toda esta revolución de estos cambios que han ocurrido. Ya Iron Man 3 es más para esta época, pero... um, y obviamente pues yo ni he mencionado Thor 1 y 2 porque casi todo el mundo está de acuerdo con esas dos películas. Um, Thor 2 tiene uno que otro momento interesante, pero en su mayoría pues es difícil a veces de soportar. La primera, como es la primera en sí también, tiene como que pues esa novedad de ver el personaje y ese mundo por primera vez. Y eso pues la hace un poco interesante sobre la segunda, tú sabes, Sí. en comparación a la segunda. La segunda es aburrida. Ya la empecé a ver Sí, lo único interesante es las escenas con Loki. Loki es el que carga esa película. Cuando él está en las escenas, pues eso, ¿sabes? Es buena, pero cuando desaparece, pues se cae. sí. ¿Cómo es? Sí, sí, definitivamente, pues yo creo que ya hemos comentado sobre la mayoría de los momentos favoritos y no tan favoritos hasta el momento del MCU, pues obviamente emocionados por ver la conclusión en Endgame. Ya, ya va a estrenar esta semana, así que ah, ¿algún otro comentario final? Eh, yo creo que nada más son 22 películas, Ah, ¿verdad? diante. Así que yo creo que ya muchos estamos ansiosos por ver qué finalmente va a pasar y especialmente después de Infinity War. Y Ujú. ver cuál va a ser el comienzo de la próxima saga, qué es lo que viene después. Eso va a ser también interesante. Así que por el momento, pues esto es todo por el momento. Nosotros somos Cross Platform Media. Recuerden seguirnos en las redes sociales y comentar, comentar cuál ha sido hasta el momento pues cuál ha sido su momento favorito y no tan favorito del MCU. Y pues nos vemos en la próxima.